Hermanos, ¿cómo están? La salud y la paz del Señor. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Mateo. El día de hoy nos toca el capítulo 17. Gracias a Dios. Vamos a empezar nuevamente un capítulo más aprendiendo acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que esto yo creo que nos va a ayudar también en este momento, en este tiempo que estamos pasando todos. Estamos pasando momentos de verdad muy complicados a raíz de la situación que estamos viviendo prácticamente en todo el mundo. Pero estas palabras nos van a animar, nos van a vigorizar para que nuestros ojos, no solamente nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón estén en dirección a Cristo, para que podamos andar sobre estos problemas. Vamos a ir al capítulo 17, les invito a que ustedes están con sus Biblias, que me puedan acompañar al capítulo 17 de Mateo, versículo 1 en adelante. Recuerden que la anterior semana estábamos aprendiendo que Jesús estaba con sus discípulos a solas en Cesarea de Filipo, tratando de poder enseñarles cosas importantes, cosas esenciales. De hecho, ahí es donde Pedro fue quien de alguna manera el portavoz de los demás discípulos, quien reveló la identidad de Cristo o de Jesús, que era el Hijo de Dios, que en realidad había sido por el Padre quien fue la revelación para Pedro. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa después. Hay muchas cosas que están pasando y que van a pasar a lo largo que vamos estudiando. Dice el capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Tres personas. No sabemos exactamente por qué Jesús eligió a los tres y no a los demás. Puede haber muchas especulaciones, no nos da muchos detalles, pero lo que sí podemos saber es que tenía razones Jesús para poder elegir a los tres. Una de las razones para haber elegido a Pedro, tal vez era porque Pedro era el líder, quien Jesús le dijo que iba con él o sobre él, y los demás apóstoles empezar a construir la iglesia. Jesús iba a construir su iglesia con él como líder y los demás apóstoles también. En cuanto a Jacobo, la historia dice que Jacobo fue el primer mártir de los discípulos, es decir, fue el primero en morir de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. De manera que tal vez Jesús sabía eso, al saber eso, quería mostrarle la gloria que en este momento iban a ver Pedro, Jacobo también. Y Juan, sabemos que Juan era el discípulo amado. Muchos estudiosos concuerdan que Juan en realidad era el discípulo amado de Jesús. Y aparte también porque él se iba a tener que quedar hasta el último, porque él fue el último discípulo en morir. Fue el que escribió también el libro de Apocalipsis. De manera que este evento ha servido a los tres y a los demás también para de alguna forma fortalecer la fe de estos hombres a largo plazo. Pero a corto plazo también les iba a servir para que también fortalezca su fe, porque Jesús ya estaba yendo a la cruz. Recuerden que del capítulo 16 en adelante ya se acelera la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, el punto es que Jesús lo llevó a los tres a un monte alto, dice el texto, y los llevó aparte a un monte alto. Y hablando de monte alto, siempre se refiere a la oración. Cuando vemos en los textos, cuando Jesús se va a un monte aparte solo, siempre se va a orar. De manera que el monte, por lo menos yo, siempre trato de relacionarlo con la oración, con la comunión íntima con Dios. Y este caso no fue la excepción. En el Evangelio de Lucas, en el mismo episodio, pero en el Evangelio de Lucas, habla que Jesús fue a orar juntamente con sus discípulos. Y mientras estaba orando, sucede lo que dice el versículo 2. Y se transfiguró. La palabra transfigurar implica en griego es la palabra metamorfosis, que se transformó. No necesariamente en esencia, porque Jesús todavía no había resucitado, pero sí se transfiguró, se transformó por lo menos su rostro, al igual que Moisés cuando bajó del monte Sinaí con las 2 tablas, muy probablemente fuera el caso. No nos da muchos detalles, pero el punto es que Jesús en ese momento estaba su rostro resplandeciendo delante de ellos, pero no solamente su rostro, sino, dice el texto, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ha debido de ser un momento impactante para los discípulos, ver a Jesús orando y que de repente su rostro resplandezca y sus vestidos también. Pero lo más curioso o lo más sorprendente es que aparecieron 2 personajes del Antiguo Testamento, dice el versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías.
Moisés, recuerden que era el gran legislador del pueblo de Israel. Fue el que se encargó, Dios lo utilizó para que trajera la ley de Dios. De hecho, fue Moisés quien escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Y Elías era el profeta, el gran profeta, era el representante de los profetas. De verdad, Dios a Elías lo utilizó de una manera increíble, habló a través del profeta Elías al pueblo de Israel de una manera que no había hablado con los demás otros profetas. De verdad, Elías era como el representante de todos los profetas y justamente se aparecieron. En el Evangelio de Lucas nos dice que estaban hablando de alguna manera de cómo Jesús tenía que ir a Jerusalén y seguramente padecer en la cruz. De manera que estaba Moisés, estaba Elías, dice el texto, hablando con él. Ahora, el versículo 4 habla a alguien. ¿Quién habla? Pedro. Decía un comentarista que Pedro tenía la cualidad de hablar primero y de pensar después. Si es que pensaba Pedro, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? A veces hablamos primero y luego pensamos después y decimos, ¿qué he dicho? ¿O por qué he dicho esto? Bueno, Pedro más o menos tenía algo, esa cualidad, no sé si cualidad, no creo que sea una cualidad, pero sí tenía ese temperamento tal vez, esa personalidad, Pedro. Y eso es lo que pasó. El versículo 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ahora Pedro todavía estaba hablando también por Jacobo y por Juan. Por eso Pedro dice, Señor, bueno nos es estar aquí. Si quieres, le dice, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, hablando de cómo es que llegaron Moisés y Elías, cómo es que incluso Pedro los reconoció, cómo supieron los discípulos que Moisés era Moisés y que Elías era Elías, si nunca lo vieron antes. No lo sabemos en realidad, tampoco nos da mucha información. No es bueno tanto especular, pero tal vez algunos comentaristas sugieren que probablemente fue porque tal vez el Señor les reveló, así como el Padre reveló a Pedro que Jesús era el Cristo. Probablemente tuvieron una revelación de esa manera, o tal vez mientras estaban conversando Elías, Moisés y Jesús, tal vez dijeron sus nombres o tal vez se presentaron, no sabemos con exactitud. El punto es que los discípulos los reconocieron. El Señor, en su soberanía, en su poder, hizo que esté Elías, que esté como representante de los profetas, porque Elías era el representante de los profetas, Moisés era el legislador, como el representante de la ley, y Jesús estaba ahí hablando. Entonces Pedro les dice, hagamos 3 enramadas. Enramadas eran como cabañas, ¿no? Como cabañas. Tal vez la idea de Pedro era, Señor, queremos que esto no se acabe, queremos que dure. Así que para que ustedes estén cómodos, vamos a tratar de que queremos disfrutar este tiempo como no se ha dado nunca, de manera que vamos a hacer esas 3 enramadas. Ahora, Pedro, los demás discípulos, entonces no era una visión que estaban viendo, porque hay muchas personas pueden pensar que tal vez era un sueño. No, era algo real que estaba pasando. Era algo real. Se podía ver a Moisés, se podía ver a Elías, se podía ver a Jesús en ese momento. De manera que Pedro estaba con esa sugerencia de querer hacer enramadas. Y dice el versículo 5 algo interesante. Mientras él, es decir, mientras Pedro hablaba, mientras aún hablaba, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta nube es tan representativa, porque también podemos ver esta nube en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, y donde pusieron ahí el maná, la propiciación y todos los objetos sagrados, cuando terminaron el tabernáculo, que era de carpa, dice que llegó la gloria del Señor, como una nube los rodeó. Y la gloria del Señor estaba en ese tabernáculo, como una representación de que Dios estaba ahí, su gloria. Podemos ver también ese mismo episodio, esa misma nube de gloria, cuando Salomón terminó de construir el templo de Jerusalén. Dice también el texto, en el Antiguo Testamento,
que la gloria del Señor en forma de nube estaba sobre el templo de Jerusalén. Y en este caso es curioso cómo también ya no está su gloria en un templo, ya no está en el tabernáculo, ya no estaba su gloria del Señor en el templo de Jerusalén, incluso en esta época, sino que la gloria del Señor estaba ahí con Cristo. Eso es una manera de recordar que la gloria del Señor ya no está en un edificio, ya no estaba incluso en el templo de Jerusalén, en este lugar, sino que la gloria estaba alrededor de Cristo, de su Hijo amado. Por eso es que cuando llega la gloria, viene una voz muy parecida a la de que cuando Jesús se bautizó, vino, dice, la voz del Señor, y dijo las mismas palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien está mi gozo, quien me complace. Y añade algo que no decía cuando Jesús se bautizó, dice: a Él oíd, a Él oíd. Probablemente esa fue como una sugerencia, o como no sugerencia, no, sino como un mandamiento. Podemos aprender mucho del Antiguo Testamento, podemos estar aprendiendo mucho de los profetas, pero quien nos va a revelar el verdadero significado de la ley, del Pentateuco y también de los profetas es Jesús. Y a Él debemos oírlo. Jesús es la promesa hecha realidad. Era en lo que también Moisés y Elías creían, porque en Hebreos habla acerca de eso. O sea, la fe de Moisés, la fe de Elías estaban de alguna manera relacionada con Cristo. O sea, todo era en función a Cristo. Cristo es el centro absolutamente del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento también. De manera que Jesús les dice a los discípulos: óiganle a Él, escuchen a Cristo, escúchenle a Él, todo lo que Él tiene que decir. Ahora, al oír esto, dice el versículo 6, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron no poco temor, gran temor. Es que yo no me imagino lo que ha debido de ser estar en esa situación, en ese momento de solemnidad, de alguna manera de terror, de estar los tres discípulos que eran seres humanos y pecadores en presencia de la santidad misma de Dios. Eso ha debido de ser obviamente aterrador. De manera que lo único que podían hacer Pedro, Jacobo y Juan era simplemente postrarse y rogar por su vida. Y postrarse y tener gran temor, como también cuando Moisés estaba de igual forma, dice que el Señor en el Sinaí estaba ahí hablando y había truenos y la gente decía: no, Moisés, ve tú, porque nosotros tenía gran temor la gente del pueblo de Israel. Tal vez tenían el mismo temor Pedro, Jacobo y Juan. Pero ¿qué pasa? Versículo 7 dice algo precioso. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Jesús podría estar tal vez más tiempo con Moisés o Elías. Probablemente hubiera estado conversando. Este episodio, dicen algunos estudiosos también, que tenía o sirvió para fortalecer a Cristo. De hecho, Jesús cuando iba a orar era para eso, para fortalecerse, para poder estar en contacto con su Padre Celestial, porque Jesús ya iba a llegar al final de sus días y cumplir su misión de estar en la cruz y de morir en la cruz del Calvario. De manera que esto ha servido para fortalecer la fe de Cristo, de Jesús, pero también de los apóstoles. Ahora, tal vez Jesús, no sé si egoístamente, pero tal vez tranquilamente, sin culpa alguna, hubiera estado tal vez con Moisés y Elías hablando todavía y olvidarse de sus discípulos, probablemente. Pero Jesús es tan amoroso, que en vez de preocuparse por Él, se preocupaba por sus discípulos, por los suyos ahí. Por eso es que en medio de ese episodio, tal vez de terror para los discípulos, Jesús sabía cómo se estaban sintiendo sus discípulos. Y por eso les toca y los levanta y les dice: levántense, no tengan miedo, no tengan miedo. Siempre el Señor hace de alguna manera eso porque el Señor nos conoce. Como decía en Salmos, hay un Salmos que dice
que dice, Señor, tú sabes que nosotros somos polvo. Tú nos conoces, somos polvo, somos carne, al final podemos desfallecer y tú, sabiendo eso, nos tratas con delicadeza también. Así que el Señor se preocupó tanto por sus discípulos que levantó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo, no tengan miedo. Y alzando, versículo 8 dice, alzando ellos los ojos, es decir, los discípulos, alzando sus ojos, ya tranquilizados tal vez por Jesús, dice, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya no estaba Elías, ya no estaba Moisés, estaba Jesús solamente ahí. Tal vez como una manera de decir de que podemos aprender mucho de Moisés, podemos aprender mucho de Elías, pero ellos no murieron por nosotros. Solamente Cristo murió por nosotros. Y aunque ya no esté Moisés, aunque Elías tal vez ya no esté, Cristo aún está con nosotros y siempre estará. Porque Él es la promesa hecha realidad, el verbo hecho carne. ¿Qué podemos aprender de este texto? Nos vamos a quedar ahí, porque el día de mañana, Dios mediante, vamos a seguir. Pero yo creo que podemos aprender tanto de estos textos y yo pienso y yo quiero animarles a que juntos aprendamos. En primer lugar, vamos a aprender 3 cosas. En primer lugar, que la oración, la comunión con Dios, la oración especialmente, es como subir al monte alto, o es como el monte alto, que nos hace estar más cerca del cielo, ¿no? El monte, cuando subimos, estamos un poquito más cerca del cielo y al mismo tiempo estamos más lejos del mundo, de la tierra. La oración es de igual manera. ¿Quieres estar más cerca del Señor o quieres estar un poquito más, estar cerca del Señor? No necesariamente tienes que subir a un monte o al monte aquí donde tenemos. No, la oración sirve es como subir al monte para poder estar un poquito más cerca del Señor y estar más lejos, mejor dicho, de este mundo. Cuando estamos nosotros y perseveramos en oración, podemos de alguna manera sentir que nos estamos alejando de las cosas de este mundo y nos estamos concentrando a Dios, y eso hace que nuestra fe, nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo espíritu se nutre y se fortalezca. La oración es poderosamente importante, es increíblemente nutritivo y también tiene tantas cosas. Es un don, como dicen los teólogos, es un don, es un regalo, es un medio de gracia que muchos de nosotros a veces lo subestimamos y no lo utilizamos. Y cuando no oramos, hermanos, cuando no tenemos el hábito y no estamos creciendo en oración, porque oración no es simplemente agradecer por los alimentos, no, oración es subir a un monte, metafóricamente hablando, y estar ahí, más cerca del cielo, más lejos de este mundo. Jesús necesitaba en su humanidad tener esa conexión con el Padre. De manera que cada uno de nosotros tenemos que aprender que la razón por la cual tal vez estamos metidos en este mundo, nos gusta más estar más abajo. Y mientras más abajo estamos, vamos a estar más afanados en las cosas de este mundo. Y no solamente afanados en las cosas de este mundo, sino más atemorizados en las cosas de este mundo. Pero cuando el Hijo de Dios sabe que tiene el regalo, el don de la oración, sube en oración para poder estar más cerca de su Padre. Y en ese lugar ocurren cosas como la que ocurrió a Jesús, a Pedro, a Jacobo y a Juan. En segundo lugar, nunca podremos brillar en este mundo como Cristo lo hizo. Y Moisés también lo hizo cuando bajó del monte Sinaí. Nunca vamos a poder brillar como ellos si no estamos acostumbrados a subir al monte de oración para poder hablar con Dios. Jesús dijo que ustedes son la luz, que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Pero ¿cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser luz si no estamos subiendo al monte de la oración, donde allí es donde nosotros tenemos que resplandecer
¿Se acuerdan? La imagen de Moisés es tan fuerte que cuando baja del monte Sinaí dice que la gente no podía soportar verlo porque su rostro resplandecía y le tuvieron que tapar su rostro porque era insoportable ver a la gente que estaba abajo. Moisés era una luz físicamente en ese momento, pero yo creo que eso nos da una enseñanza a nosotros también para poder entender que si no estamos orando, no estamos acostumbrados a orar, nunca vamos a poder llegar a ser luz en este mundo. Vamos a ser igual que la gente normal. Vamos a tener los mismos miedos que la gente que no ora, que no tiene comunión con Dios. Vamos a hacer lo mismo. Nada de luz. Pero si Dios nos dijo que nosotros tenemos que ser la luz, una de las formas de que nosotros podamos brillar es de la misma manera que brilló el rostro de Moisés, de la misma manera que aquí pudo brillar también el rostro de Jesús, subiendo al monte de la oración. Es la única forma, estar en comunión con el Señor. Por eso creo que podemos aprender que la oración, hermanos, es necesario, es de vida o muerte. Es de luz o tinieblas. Es de poder que sigamos fortalecidos o estemos quietos, debilitados. La oración, de verdad, la oración. De hecho, la oración, decía un pastor, que la oración es la primera necesidad de un verdadero hijo de Dios cuando nace. Así como el bebé cuando nace grita y tiene hambre, de la misma manera, un cristiano de verdad, su primera necesidad es poder hablar con el Creador, con nuestro Padre Celestial y alimentarse de la palabra. Es su primera necesidad. Pero cuando una persona dice que es cristiana, pero ya no se está alimentando, ya no está en comunión con Dios, hay algo que está mal ahí. Bueno, hay algo mal en su comunión con el Señor y algo malo también porque ya no es de luz para este mundo de alguna manera. Así que yo creo que aquí podemos aprender algo muy importante. Necesitamos poder crecer en nuestra comunión, en nuestro tiempo de oración. No un momento de oración, sino de verdad en comunión de poder estar ahí, arrodillados, tal vez al lado de nuestra cama, en nuestro escritorio, en una silla, donde sea. Y poder estar más cerca del Señor y más lejos de este mundo. Es la única forma de poder tal vez saborear el cielo, saborear la presencia de Dios. Porque después tenemos que trabajar, tenemos que ir a nuestro trabajo, tenemos que tratar con la gente. Pero el único momento donde podemos estar más cerca del Señor, saboreando nuevamente un poco del cielo, es el momento de la oración. Así que no descuidemos, hermanos, no descuide. Y si no ha estado orando, mire de lo que se estaba perdiendo. Por eso es que tal vez estamos más asustados, afanados, más preocupados en este mundo, cuando tenemos el regalo de la oración. El regalo de la oración. Y número 3, Moisés fue un gran legislador, fue el que trajo la ley, pero se fue. Elías fue un gran profeta, pero también se fue. Pero solo Jesús, quien es más que Moisés y es más que Elías, solo Él estará con nosotros hasta el final. Y cuando tal vez estemos desanimados, no va a venir Moisés a animarnos, ni tampoco Elías, sino Cristo nos va a decir, levántense, no tengan miedo, levántate, no tengas miedo. Así que hermanos, miremos a Cristo. No solamente miremos a Cristo, escuchemos a Cristo. Ya hemos aprendido anteriormente en el momento de la tempestad que es importante mirar a Cristo. Pero ahora estamos aprendiendo la importancia no solamente de ver a Cristo, sino de escuchar a Cristo. Escuchémosle a Él. Escuchémosle a Él. Subamos un poco al monte de la comunión, de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, para poder escuchar a Cristo, para poder verlo a Cristo. Y de esa manera poder brillar un poco más. Hace tanta falta. Este mundo de verdad está en caos. Este mundo está en caos. Usted puede ver por las noticias, está en caos. Pero como decía un pastor, el día de ayer estaba escuchando una predica, un pastor decía que si usted en medio de esta pandemia
está más ocupado en el periódico que en su Biblia, usted está haciendo algo mal. Y tiene mucha razón. A veces en esta situación estamos más ocupados en las noticias que en nuestras Biblias. Obviamente, vamos a estar igual que el mundo, porque el mundo está haciendo eso. Pero nosotros somos llamados a ser luz, a ser sal. De manera que tenemos que estar más tiempo con nuestras Biblias que estar con el periódico o con las noticias. Así que hermanos, mucho ánimo, mucha fuerza, disfruten, oren, hagan suyo ese tiempo de subir al monte y saborear un poquito el cielo, saboreen un poquito el cielo. ¿Qué cuesta? Subir al monte no es fácil. Tampoco es como una escalera mecánica o escalera eléctrica, ¿no? Sería fácil subirse como en el mercado, hay esas escaleras eléctricas y poder subir, podría ser fácil, pero no es, hay que subir, hay que escalar. A veces hay que dejar cosas, hay que organizar, cuesta. Pero cuando subamos al monte de la oración, vamos a poder ahí saborear un poquito el cielo, a estar adelantándonos lo que vamos a vivir cuando partamos de este mundo eternamente. Vamos a saborear la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Mucho ánimo y mucha fuerza. Bendiciones.